Bien, pues de la visión de un navarro como Mikel Zabala vamos a pasar en la siguiente ponencia a la de un andaluz como Cristóbal Sánchez Muñoz. Bueno, hay que, por si hay alguno que sabe realmente dónde nació, hay que decir que no es un andaluz, es justo lo contrario de lo que hacen, lo que han venido haciendo los andaluces, que se iban a trabajar sistemáticamente a Cataluña. Él nació en Cataluña y se marchó a trabajar a Andalucía. Pero vamos, fue de pequeñito, o sea que es un granadino con todas las de la ley. Allí precisamente en la Universidad de Granada se licenció en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es director nacional UCI, seleccionador nacional de mountain bike y actualmente director técnico de la Real Federación Española de Ciclismo. Cristóbal Sánchez no solo es un técnico joven y suficientemente preparado en materia de entrenamiento, sino que también es una auténtica autoridad en materia de nutrición, que es la razón de su presencia en estas jornadas. Tan importante como la preparación es la nutrición del ciclista, ya que gracias a ella pues se pueden evitar las temidas pájaras que dan al traste con las posibilidades de un corredor. Para evitar la desagradable visita del tío del mazo, conviene no perderse detalle de la lección que va a dictar a continuación Cristóbal. Por cierto, dos pequeñas anécdotas. Lo del tío del mazo, que ahora todo el mundo lo dice en televisión y todo eso, y todo el mundo es el inventor del tío del mazo, debo exigir mi copyright, y además lo puedo demostrar. En el año 1976, en una carrera del equipo Moliner en la que yo iba en el coche de Moncho, Pedro Delgado, que entonces tenía 16 años, hizo una escapada nada más dar la salida y Moncho me decía, ¿pero dónde va este tío? Y siguió y se le olvidó no dar pedales, pero se le olvidó comer y se cogió un pajarón impresionante. Y no sé realmente si se me ocurrió a mí o se le ocurrió a Moncho, pero desde luego se ocurrió en el coche aquel lo del tío del mazo, y al día siguiente en la crónica que yo puse en el periódico pues salía que le había visitado el tío del mazo. Y otra anécdota que se me ocurre ahora con la nutrición. Yo siento una devoción por los periodistas colombianos, periodistas de ciclismo colombianos. Están en otra dimensión. A mí me parece fascinante que un tío pueda estar hablando durante 9 horas consecutivas sin ver la carrera a veces, porque ellos no pagan los derechos que tenemos las emisoras europeas. Tenemos el monitor, ellos están abajo y se lo imaginan, siempre va escapado algún colombiano y tal, que es mentira, pero bueno, hay que mantener la tensión de todo esto. Y yo quedé alucinado en un Tour de Francia en el que a las 8 de la mañana, es decir, las 2 de la mañana en Colombia, se ponen a retransmitir el desayuno de los corredores de un equipo en el que había 2 o 3 colombianos, me parece que era el Kelme, y hablaban de Fabio Parra, los espaguetis que estaba comiendo y tal, pero como que fuera una escapada, o sea, dando una vitalidad a aquello. Quiero decir que la nutrición no solo es importante para el rendimiento de los corredores, sino también para mantener el interés de los oyentes de Radio Caracol, que eran los compañeros que estaban en eso. Bueno, después de estas 2 anécdotas, vamos a dejaros con Cristóbal, que va a hablar de aspectos básicos en la nutrición del ciclista y planteamientos básicos de la nutrición y elaboración de la dieta de un deportista. Yo creo que es una charla muy interesante, que va a ser el complemento perfecto para lo que antes hemos escuchado de la voz de Mikel Zabala. Bajamos al Prado, como antes, porque él también tiene aportación gráfica. Bueno, ¿se me escucha? ¿No? Bueno, si no, yo hablo más alto, que no tengo problema. ¿Dónde está la...? No sé cómo va. Sí. A ver, ¿se me escucha? Eso ha funcionado antes. Es que él prefiere... No pasa nada. Si no, a viva voz. No hay problema. A ver, ¿ahora me escucháis? Vale. Sí, ¿no?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a todas las instituciones que han hecho posible estas jornadas técnicas de ciclismo y fundamentalmente a la Universidad Europea Miguel de Cervantes y también fundamentalmente a lo que ha sido la coordinadora, que es la que yo supongo que ha estado con todo el trabajo fundamentalmente, intentando conseguir que vengan lo que son los ponentes y no solamente por nosotros. Nosotros siempre que podamos, tengamos disponibilidad, vendremos, sino sobre todo por conseguir que venga Eusebio Unzú esta tarde aquí, que es sobre todo un privilegio, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, también es difícil presentar un trabajo después de que lo haya hecho Mikel, porque Mikel tiene bastante experiencia en lo que es presentación y siempre tiene bastante enganche, ¿no? Entonces va a ser un poco complicado el hecho de poder estar ahí al nivel, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿vale? Y por otro lado, lo que me gustaría aclarar, porque en lo que es el tríptico del curso aparezco como el nutricionista del Movistar. Lo primero que me gustaría aclarar es eso, no soy nutricionista, ¿vale? Soy licenciado en Ciencias del Deporte y por otro lado soy especialista en composición corporal. Lo que sí hago dentro del grupo de trabajo es coordinar todo el aspecto nutricional y de composición corporal, pero dejando que sean nutricionistas profesionales y profesores de nutrición y bromatología de la Universidad de Granada, que son los que van a diseñar y plantear esas dietas, ¿de acuerdo? Por lo menos para que no haya ese problemilla. Por otro lado, la presentación que voy a hacer hacia vosotros son sobre aspectos básicos en nutrición que puede ser empleada tanto en ciclismo como en cualquier otro tipo de deporte. Lo que sí hay que tener claro es de qué deporte estamos hablando, cuál es la vía energética que se tienen que utilizar y cómo vamos a aportar esos nutrientes para conseguir el mayor rendimiento posible, ¿de acuerdo? Y por otro lado, lo que voy a hacer es presentaros exactamente igual la charla que se dio en una de esas charlas técnicas en las concentraciones del equipo Movistar, ¿de acuerdo? Por ello, serán aspectos bastante básicos, pero nosotros lo que pretendemos dentro de ese grupo y esa filosofía que ha comentado Mikel anteriormente es atender a ese principio pedagógico. O sea, más que decirle a un deportista tienes que comer 200 gramos de pasta más no sé qué, no, se trata de educarle y el decirle por qué tiene que tomar eso, porque si él no se lo cree, al final no hace caso, ¿de acuerdo? Y lo que pretendemos es educar esos principios básicos. Por tanto, empezaríamos a ver y ver que es importantísimo lo que es la nutrición en el rendimiento deportivo. ¿Y por qué es importante la nutrición en el rendimiento deportivo? Simplemente tenemos tres conceptos básicos. Por uno, porque nos sirve para obtener la energía necesaria tanto para el entrenamiento como para la competición. Cuidado aquí, hay muchos deportistas, yo he sido deportista también, que nos preocupábamos la última semana, los 2 días antes de la competición y no hacíamos caso a todo lo que era anteriormente. ¿Por qué? Porque se supone que en esos días pues vamos a mejorar el rendimiento deportivo. Pero como veremos, lo que es el planteamiento nutricional es a largo plazo y consiguiendo unos hábitos nutricionales. Por otro lado, nos sirve para reponer los tejidos y estructuras que han sido destruidos tanto en el entrenamiento como en la competición, ¿de acuerdo? Y son los que necesitamos para nuestra siguiente sesión de entrenamiento o de competición, ¿vale? Y por último, regular el metabolismo. Esto es importante, porque muchas veces tiramos o vamos tirando de una serie de nutrientes, como pueden ser los macronutrientes, los hidratos de carbono, de las grasas, que veremos ahora para qué se utilizan cada una, de las proteínas, pero no hacemos caso a lo que son las vitaminas y minerales. Y si no hay vitaminas y minerales, no hay una regulación del metabolismo. No se producen las reacciones químicas en el organismo y, por lo tanto, disminuye el rendimiento deportivo, ¿vale? ¿Para qué alimentarnos bien? Esto es lo que intentamos inculcarle a esos deportistas. Primero, para preparar al organismo para el entrenamiento y la competición. Eso está claro. Por otro lado, para favorecer la recuperación. Y vamos a ver también cuándo se debe de realizar esa recuperación. ¿Justo después de terminar ese esfuerzo? ¿O debemos de empezar con esa recuperación antes de empezar ese esfuerzo? Como veremos, es un poco, tiene que ser antes, durante y después. Por otro lado, para preservar y mejorar la salud. Aquí también quiero hacer un especial hincapié en que en este grupo de trabajo son todos hombres, ¿vale?
pero para preservar la salud preservar y mejorar la salud hay que tener especial cuidado con el tema de las chicas, porque hay determinadas circunstancias que no tienen los chicos que puede hacer que su salud se vea disminuida por no tener un determinado control de sus aspectos nutricionales. Y por último, pues mejorar la forma física. Y viendo cómo mejoramos la forma física, eso lo podemos controlar mediante ver qué efecto tiene sobre su composición corporal o sobre determinadas variables antropométricas. ¿De acuerdo? Lo primero que utilicé para enganchar a este grupo de deportistas, que es lo que a ellos les interesa, es cuáles son las causas de aparición de la fatiga. Para ellos lo importante es que no aparezca la fatiga para tener un mejor rendimiento deportivo y llegar al final de esa etapa. Tenemos que tener en cuenta que son 4 los aspectos fundamentales de causa de fatiga. Por un lado, la deshidratación, ¿vale? Si disminuye un 2% lo que es la ingesta necesaria de agua, bueno, la ingesta necesaria, el nivel de agua o de contenido de agua en el organismo, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y también se produce un aumento de la temperatura corporal. Esto funciona, nosotros funcionamos nuestro organismo como un coche. Nosotros tenemos una estructura y ¿qué le pasa a nuestro coche si aumenta la temperatura? Llega un momento en que disminuye su rendimiento y si continúa ahí, se bloquea. Muere el coche, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual. Pero es que por encima de un 5% de disminución se produce una disminución drástica del rendimiento del deportista. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta ese proceso de deshidratación. Por otro lado, la hipertermia, ya lo he comentado ahora mismo, está relacionada con esa deshidratación o con factores externos de aumento de temperatura que tendremos que tener controlados. Antes Mikel, por ejemplo, ha hablado de la utilización de chalecos de hielo. ¿Cuál es su función? Su función es disminuir un par de grados la temperatura corporal para empezar un par de grados por debajo y, por lo tanto, alargar lo que es el rendimiento o evitar que aparezca la fatiga antes. ¿De acuerdo? Por otro lado, el cansancio mental y, importantísimo también, el agotamiento del glucógeno muscular. El glucógeno muscular es la forma de reserva que tenemos de la glucosa en el organismo. Y como vamos a ver, la fatiga es directamente proporcional a esa concentración de glucógeno muscular. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué cantidad tenemos y cómo podemos reponerlo para evitar que aparezca esa fatiga. Estos son los aspectos fundamentales en los que a nivel de nutrición nosotros vamos a hacer mayor hincapié. ¿Cómo debe ser la alimentación de un ciclista? Y parece de perogrullo decir adecuada. ¿Pero qué quiere decir adecuada? Adecuada quiere decir que debe ser adecuada tanto en cantidad como en calidad. O sea, un ciclista debe comer lo que necesita. Y además que lo que coma sea de calidad. O sea, que tenga los nutrientes necesarios para evitar esa aparición de fatiga o para aumentar el rendimiento deportivo. Hay que tener en cuenta que una buena alimentación no puede sustituir un entrenamiento incorrecto, ¿vale? O una forma física regular. Pero hay que tener en cuenta que una dieta inadecuada puede perjudicar el rendimiento obtenido con ese entrenamiento o con esas competiciones. ¿De acuerdo? Como son aspectos básicos, a ellos había que explicarle, porque muchos de ellos escuchan hablar de los hidratos de carbono, escuchan hablar de la grasa, de las proteínas, pero al final tenemos ese concepto educativo y hay que explicarle exactamente cuáles son cada uno o la clasificación de los nutrientes y para qué sirven cada uno. ¿Vale? Los macronutrientes nos encontramos con lo que hemos dicho siempre: hidratos de carbono, grasas, también conocidos como lípidos, y proteínas. Los micronutrientes serían las vitaminas y los minerales. Y por otro lado, no nos olvidemos de la función del agua. El agua está presente en todas las reacciones químicas del organismo. Si no hay agua, no hay reacción química. Y si no hay reacción química, no hay contracción muscular, ni hay ese proceso de control del metabolismo del organismo. Funciones de esos nutrientes. Vemos que hay una función energética y ¿quién lo lleva a cabo? Por un lado los hidratos de carbono, por otro lado las grasas y por otro lado las proteínas. ¿En qué proporción? Ahora lo iremos viendo. Función plasmática. Plasmática es de
construcción del organismo, o sea, todo aquello que se ha degradado con el entrenamiento o la competición, o incluso si queremos aumentar la masa muscular, pues estas son el tipo de macronutrientes que debemos tomar, son proteínas o grasas, ¿vale? Y a nivel regulador, vitaminas y minerales. ¿Cómo debe ser la dieta? Hemos dicho adecuada y equilibrada tanto en cantidad como calidad. ¿Y qué queremos decir con equilibrada? ¿Que comamos de todo? Sí, pero dentro de todo en unos porcentajes. ¿De acuerdo? No podemos sobreestimar o subestimar un tipo de macronutriente en relación con otros. Regularidad en la ingesta de alimentos. Vamos a ver el número de comidas que son necesarias realizar para mantener esa ingesta calórica que necesitamos para realizar nuestro ejercicio. Y por otro lado, ajustada a los horarios de entrenamiento y de competición. Es muy importante tener claro toda esa información para ajustar qué va a comer, cuándo y cómo. Empezaríamos con los hidratos de carbono. Constituye el principal combustible para el músculo durante el entrenamiento o la competición. Muchas veces nosotros nos centramos o escuchamos que la mayor fuente de obtención de energía son las grasas, ¿vale? Y por eso también son las grasas necesarias. Sí, las grasas son necesarias, por un lado, para obtener energía y por otro lado, para una función plasmática de construcción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora iremos viendo. Las grasas se utilizan, esa vía energética de obtención de energía, hasta un límite, hasta un nivel de intensidad del esfuerzo. A partir de ahí dejan de tener importancia y vuelven a tener bastante más importancia los hidratos de carbono. Y por encima de un nivel, las grasas no se obtiene energía a través de las grasas y sí, fundamentalmente no, el 100% se obtiene a través de lo que son los hidratos de carbono, ¿vale? Y las proteínas las dejamos un poco ahí, que se iría para aquellos esfuerzos que son de extrema duración. Deben suponer pues un 60 o 70% del total de la energía. Por lo tanto, estamos dejando ya un 30-40% para los otros dos macronutrientes, ¿vale? ¿El objetivo cuál es? Llenar los depósitos de glucógeno, que es la forma de reserva de la glucosa que tenemos tanto en músculo como en hígado. ¿De acuerdo? Como eran aspectos básicos, muchas veces hay que decirle exactamente dónde están esos tipos de macronutrientes. Están en los cereales, en las frutas, verduras y hortalizas. Es decir, no hay alimentos que sean exclusivamente hidratos de carbono. Bueno, sí los puede haber, pero normalmente los alimentos tienen diferentes porcentajes de cada uno de esos macronutrientes. ¿Vale? ¿Dónde está el problema durante el entrenamiento y la competición con este tipo de combustible? Pues que las reservas de hidratos de carbono en hígado y en músculo son limitadas, aproximadamente unas 2000 kilocalorías. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, en función de la duración de la etapa y del esfuerzo que se está realizando, llega un momento en que hubiéramos agotado toda la reserva de glucógeno. Y si se agota la reserva de glucógeno, ¿qué es lo que pasa? Previene la fatiga y por lo tanto disminuye el rendimiento. Por ello hay que ir reponiendo esa reserva de glucógeno. ¿Cómo reponer el glucógeno? Pues tomándolo antes, durante y después del ejercicio. ¿Cuánto? Pues aquí tenemos unas indicaciones. 10 gramos por kilo de peso al día para entrenamiento de más de 2 horas, 12 gramos por kilo de peso día para entrenamiento de más de 4 horas, 0,8 a 1 gramo por kilo de peso hora durante las 4 horas previas, posteriores a la finalización del esfuerzo. ¿De acuerdo? Son ideas por dónde deben andar. Cada uno ya pues ajusta en función de su peso, va ajustando la cantidad de hidrato de carbono que deben de tomar. Seguimos complicando un poco más. No son lo mismo todos los hidratos de carbono. Hay hidratos de carbono simples, que se conocen como simples, y otros hidratos de carbono complejos. Los simples son aquellos que tienen una digestión muy rápida. Y si se han digerido rápidamente, pasan a sangre. Y por lo tanto son utilizados. Si no son utilizados, se guardan. ¿Se guardan cómo? En forma de glucógeno, en hígado y en músculo. Y son
alimentos que tienen un índice glucémico alto. Ahora hablaremos de lo que es el índice glucémico, que sí es importante de cara al rendimiento deportivo. Y por otro lado tenemos los complejos. Los complejos son aquellos que se metabolizan más lentamente. O sea, los ingerimos y necesitamos un mayor tiempo para poder tenerlos disponibles en forma de glucosa en sangre. ¿De acuerdo? Índice glucémico más bajo. Aquí viene la importancia del índice glucémico. El índice glucémico es el efecto que tiene el efecto de un alimento sobre el nivel de azúcar en sangre, tanto en referido a la velocidad como a la cantidad. Es decir, la velocidad a la que se digieren los alimentos y se convierten en glucosa. ¿Qué es lo que ocurre? Si ese tipo de alimentos se digieren rápidamente y pasan a sangre, se produce lo que es, aumenta los niveles de glucosa en sangre, lo que es una hiperglucemia, pasando de 80 a 100 miligramos a más de 140 miligramos. ¿Qué es lo que ocurre? Proceso homeostático del organismo. El organismo es sabio y tiene que tener controlado en todo momento sus parámetros. Por lo tanto, si aumenta el nivel de glucosa en sangre, ¿qué es lo que se hace? Se libera una hormona, que esa hormona es la insulina, que lo que favorece es el paso de esa glucosa de sangre a su utilización. Pero se produce un efecto rebote. Se produce que se disminuye tanto esa glucosa en sangre y llega a estar por debajo de 40 a 50 miligramos por decilitro, que es lo que se conoce como una hipoglucemia reactiva, que es lo que hablaba antes del hombre del mazo. ¿Vale? Y por lo tanto una disminución de rendimiento. Con esto hay que tener mucho cuidado en qué tipo de alimentos vamos a ingerir antes, durante y después de una prueba. ¿Qué ocurre si nosotros hacemos una ingesta de hidratos de carbono simple antes de empezar la prueba? Lo que ocurre es que se produce esta hipoglucemia reactiva y por lo tanto baja nuestro rendimiento cuando empecemos a dar pedales. De hecho, corredores que en determinadas competiciones donde se salía ya directamente a bloque o incluso para una contrarreloj, tenemos ejemplos de deportistas que utilizaban y eran capaces de tomarse medio bote de leche condensada antes de empezar la prueba. ¿Qué es lo que ocurre con la leche condensada? Rica en azúcares, tiene un índice glucémico alto, se digiere rápidamente, pasa a sangre, se produce una hipoglucemia y una bajada de rendimiento. Antes de empezar, sí, los 10 primeros minutos iba como una moto, pero a partir de los 10 minutos, cuando se producía esa hipoglucemia, caída en picado. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy controlado. Le damos una tabla de alimentos que tienen un índice glucémico alto, medio y bajo. Y ellos saben cuáles son los que tienen que tomar en función de si quieren obtener la energía rápidamente o si quieren obtener la energía más a largo plazo. Poniendo ejemplos de otro deporte, cuando veis a Rafa Nadal que se sienta en el banquillo y toma un trozo de plátano, ¿qué es lo que está haciendo? Está comiendo un alimento que va a utilizar no inmediatamente cuando salta otra vez a la pista, sino al tiempo. ¿Vale? Está preveniendo lo que es la fase siguiente de esa competición. Entonces, hay que tener en cuenta, por un lado, el ritmo de digestión y, por otro lado, la liberación de hidratos de carbono para programar su ingesta. Tenemos que ver si lo necesitamos rápido o si lo necesitamos a más largo plazo. Dentro del largo del ciclismo, ¿qué es lo que se suele utilizar en competición? Tenemos una fase donde sabéis que todo el mundo lleva geles y los utiliza. Esos geles, ¿por qué los utiliza? Ha terminado un puerto, tiene que recuperar, tiene que sprintar la última parte de la etapa donde necesita energía rápida y que se utiliza. ¿Vale? Pero al principio de la etapa, ¿qué es lo que vamos utilizando? Hidratos de carbono más complejos, que van dentro de lo que son los bidones que están preparados. ¿De acuerdo? También esto tiene relación con el nivel de temperatura que hay en el ambiente. Tener en cuenta que hemos dicho que se producen los procesos de homeostasis. Si la temperatura que hay externa es muy elevada, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay mayor gasto energético o menor gasto energético? Hay un menor gasto energético, porque no se necesita movilizar
al organismo para mantener constante esa temperatura. Pero sí, ¿y qué ocurre si la temperatura es extremadamente fría? Pues que nuestro organismo tiene que trabajar para mantener constante la temperatura. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Hay un mayor gasto energético. Entonces, con frío, ¿utilizaremos más hidrato de carbono o menos hidrato de carbono? Utilizaremos más. Necesitamos mayor aporte energético. Mientras que en los ambientes calurosos tomamos menos hidrato de carbono y tiramos más de las sales para reponer las pérdidas que hay a través de la sudoración. Porque la sudoración también es un mecanismo para mantener constante la temperatura del organismo. Lo que ocurre es que hay pérdida de electrolitos y hay pérdida de agua. Y hay que reponerla también. Importancia de las fuentes energéticas en función de la intensidad de ejercicio. Aquí voy. Se le suele dar muchísima importancia a lo que son las grasas, y tienen su importancia, por supuesto, pero hay que ver hasta dónde tienen importancia. Sobre todo en reposo y en ejercicios de baja intensidad, pero a partir de un esfuerzo de un 50% del consumo máximo de oxígeno, o sea, ejercicio moderado, aumenta la importancia como fuente energética de los hidratos de carbono y menos de las grasas. Se siguen tirando de grasas, pero empieza a tener mayor importancia los hidratos de carbono. Pero es que a partir de un 70-80%, el hidrato de carbono es el combustible preferente. Y a partir de por encima de un 80% es la única fuente de energía, de obtención de energía, la única fuente de obtención energética para esa actividad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a ver a qué ritmo se va en competición. Hay que ver qué fuente energética, porque ¿para qué utilizar grasas? Además que tiene mayores problemas en cuanto a la digestión, son más lentas, se necesita mayor tiempo para poder ser utilizadas, y por otro lado, los hidratos de carbono, si vamos a esa intensidad ya por encima del 80%, ¿de qué vamos a tirar? Fundamentalmente hidrato de carbono y fundamentalmente de los geles. Hidrato de carbono simples, rápidos. Las grasas, fuente concentrada de energía. Es cierto, en reposo se obtiene más energía por cada gramo de grasa que por cada gramo de hidrato de carbono. El problema no está en qué cantidad de energía se obtiene, sino si la obtenemos y no la podemos utilizar, no nos sirve de nada. Por lo tanto, importancia de hidratos de carbono. También son constituyentes de membranas celulares, vehículos de entrada de vitaminas liposolubles al organismo. O sea, las grasas son importantes. Y hay que tener unos niveles mínimos de grasas. Y en chicas ya no digamos. En determinadas edades, si no tienes unos niveles adecuados de grasa, no viene el primer ciclo menstrual y por lo tanto suele dar problemas en un futuro de osteoporosis y algún tipo de problemática asociada. ¿Vale? Pero no solo eso, sino tiene ese primer ciclo menstrual, tiene unos niveles adecuados de grasa y por lo que sea, por el entrenamiento tal, vuelve a bajar esos niveles por debajo de unos límites y vuelve a perder ese ciclo menstrual. Y sigue siendo problemática. Fuente de ácidos grasos esenciales. Veremos ahora para qué sirve cada uno también. ¿Y qué deben suponer? Un 20-25% de la cantidad de energía obtenida a través de este tipo de macronutrientes. ¿Vale? Por encima de eso, ¿qué estaremos haciendo? Limitando la ingesta total de hidratos de carbono. ¿Vale? Porque las proteínas también existirá un porcentaje adecuado, que ahora veremos cuál. Una dieta baja en grasas, por debajo del 15%, es riesgo de sufrir deficiencia de vitaminas liposolubles. ¿Por qué? Porque era el vehículo de entrada de las vitaminas liposolubles al organismo. ¿Y qué ocurre con una dieta rica en grasas? Por encima del 35%, lo que hemos dicho. Significa que también será escasa la de hidratos de carbono. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. Eso es lo que hablábamos de dieta adecuada y equilibrada. Equilibrada es que tenga de todo, pero en unos porcentajes. ¿Cuáles son los alimentos ricos en grasas? Pues los aceites, las mantequillas, la leche entera, frutos secos, pescado azul, carnes grasas. Pero es que además, dentro de esas grasas hay unas grasas que son mejores y otras grasas que son peores. Las que son mejores son las insaturadas y las que son peores son las saturadas. Las saturadas vienen de origen animal y las insaturadas son más provenientes de origen vegetal. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con el tema de este tipo de alimentos?
de origen vegetal, digo de animal, pues que también tenemos que tirar de otro aporte de macronutrientes que son las proteínas. Por lo tanto, son necesarias también tomar esas carnes, pero con niveles bajos de grasa. Tomaremos unas carnes menos grasas. Algunas consideraciones sobre las grasas para el entrenamiento de la competición. Fuente energética secundaria, hemos dicho que la principal son los hidratos de carbono, y no pueden mantener el ejercicio a altas intensidades, es lo que hemos dicho antes. Por encima de ese 60, 70%, incluso 80%, ya no tienen mucha importancia las grasas, y a partir del 80% ya exclusivamente hidratos de carbono. Pero cuidado, no digáis, Cristóbal ha dicho que a partir de un 50% no tiramos de tal. No, eso depende de la persona. Hay deportistas muy entrenados que son capaces de tirar de esos niveles de grasa incluso a un 70%, y eso viene determinado por la capacidad, por el entrenamiento de ese sujeto. ¿De acuerdo? Un sujeto más entrenado es capaz de tirar de grasas todavía a unas intensidades mayores que un sujeto no entrenado. Y por otro lado, juega un papel muy importante ya la grasa, lo que es la grasa intramuscular, ¿vale? A partir de esos niveles del 80%. Esto es lo que he comentado antes, los deportistas muy entrenados son capaces de trabajar a esa intensidad y tirar todavía de grasas. Y la carga de grasa, no existe beneficio alguno de realizar una carga de grasa en una comida previa a lo que es la competición, las horas antes a la competición. De hecho, tiene perjuicios, y los perjuicios son a nivel de digestión y a nivel de problemas gastrointestinales. Un ayuno corto puede favorecer el empleo de grasas como fuente energética. Esto es lo que hemos dicho. Aquellos deportistas muy entrenados, o sea, que son capaces de realizar este tipo de entrenamiento en ayunas, son capaces de movilizar más rápidamente las grasas y a unas intensidades superiores. Pero todo esto tiene que ser siempre de una manera controlada, con buena hidratación y con una buena reposición de energías una vez terminado ese trabajo de ayuno. Los ácidos grasos omega 3 mejoran la fuerza, la capacidad de resistencia, mejora el metabolismo del oxígeno, la fluidez de la sangre, la reducción de los procesos inflamatorios musculares. Por lo tanto, son importantes tomar alimentos ricos en omega 3. ¿Dónde suelen estar? Pues en el aceite de oliva, el pescado azul, ¿vale? Otro macronutriente. Vamos a las proteínas. ¿Qué cantidad de proteínas debemos de tomar al día? Pues en función del tipo de actividad que estamos haciendo. No es lo mismo un deportista de fuerza, un deportista que debe de realizar o que tiene una mayor cantidad de proteínas, que debe utilizar entre 1,2 y 1,8 gramos por kilo de peso al día. Mientras aquellos que no hacen ese tipo de esfuerzo, sino que son corredores más de resistencia, suelen tomar sobre 0,8, 1 gramo por kilo de peso al día. ¿Esto por qué? Porque esos sprinters tienen un mayor desgaste muscular a la hora de realizar su actividad, y por lo tanto tienen que reponer esas estructuras que se han degradado, o porque también el tipo de entrenamiento que están llevando a cabo para mejorar lo que es la hipertrofia necesita o requiere de ese tipo o esa cantidad de proteínas al día. Su función es fundamentalmente estructural, forman parte de las células del músculo, ¿vale? También de transporte, enzimática, hormonal y neurotransmisora, inmunitaria, energética. Energética en eventos de gran duración, donde ya se empieza a hacer el autocanibalismo. Empezamos a consumirnos, ¿vale? ¿Cuáles son los alimentos ricos en esas proteínas? Carne, pescado, leche, huevos, queso, legumbres, cereales. Pero volvemos igual que en el tema de las grasas. Existen diferentes tipos de proteínas. Unas que se conocen como que son completas o de alta calidad, y otras que son de baja calidad o incompletas. ¿Esto de qué viene determinado? Pues de la existencia de una estructura que son las que forman parte de las proteínas, que se conocen o se llaman aminoácidos. Aquellas proteínas que tienen completas o de alta calidad son aquellas que tienen todos los aminoácidos esenciales.
Y por lo tanto esto es la ley del todo o nada. Si tengo esos aminoácidos puedo formar esta proteína. Si me falta uno ya no puedo formar esa cadena, esa estructura. ¿Y por qué son esenciales? Se llaman esenciales porque el organismo no es capaz de producirlos, sino que tienen que ser tomados a través de la alimentación. Y las incompletas pues son aquellas de que carecen de algunos aminoácidos esenciales. ¿De acuerdo? Lo que habíamos hablado. Algunas consideraciones de las proteínas para el entrenamiento de la competición. Por un lado, no se almacenan en el organismo. No hay depósitos de proteínas, al igual que sí teníamos depósitos de glucosa, que era el glucógeno, tanto muscular como hepático. Por lo tanto, si no pueden incorporarse en la síntesis proteica, se excretan, se eliminan. ¿Vale? Ley del todo o nada, o tenemos todos los aminoácidos preparados para que se produzca esa proteína, o si no, no se realiza. Y contribución de las proteínas como fuente energética es de un 5 a un 15%. Para este tipo de esfuerzos realmente no se tira o no se obtiene gran cantidad de energía por la vía proteica. Entre otras cosas porque antes de tirar de esa vía proteica tenemos que procurar nosotros ir reponiendo los hidratos de carbono que se van eliminando o se van perdiendo para conseguir que nuestros niveles de glucógeno muscular no bajen. O más que no bajen, que no se eliminen totalmente, por lo cual vendría la fatiga. Si el consumo es inadecuado de hidratos de carbono en la alimentación, se oxidan mayor porcentaje de aminoácidos. Esto es así. Si no tenemos de una fuente energética, pues vamos a ir tirando de las siguientes. Vitaminas y minerales. ¿Estos qué eran? Los micronutrientes. Son aquellos que su función es controlar y regular el metabolismo. No tenían ninguna función energética ni tenían tampoco ninguna función plasmática. Como yo digo, entre comillas, porque si no existen las vitaminas, los minerales, no se puede obtener energía y por otro lado tampoco se pueden recuperar esas estructuras que se han degradado. Son el vehículo para controlar y regular el metabolismo. Son esenciales, no pueden ser producidos por el propio organismo, por lo tanto tenemos que consumirlos a través de la alimentación. Para controlar esos niveles de vitaminas y minerales, ¿de qué vamos a tirar? Más de lo que son los alimentos de origen vegetal. Son aquellos alimentos que tienen mucho colorido, ¿vale? Una deficiencia de vitaminas y minerales puede alterar el rendimiento deportivo. O sea, si no se controla ese metabolismo, no hay nadie que lo regule, pues el rendimiento bajaría. Un aporte por encima de las recomendaciones puede ser o puede llegar a ser una problemática, dependiendo de qué, de si esas vitaminas esas vitaminas son de tipo liposolubles o hidrosolubles. Liposolubles son aquellas que no se disuelven en agua, solamente se disuelven en grasa. Y las hidrosolubles son las que se disuelven en agua. Por lo tanto, si van disueltas en agua, se pueden excretar, eliminar, mientras las otras no. Eso puede dar lugar a un exceso de vitamina y, por lo tanto, determinados problemas a nivel de salud. Suplementar de forma regular con vitamina C, con el objetivo de mejorar el sistema inmune y disminuir la incidencia de las infecciones a nivel de las vías respiratorias altas. En cuanto a suplementación, yo no voy a entrar nada en lo que es la charla, porque la suplementación es algo que se lleva a cabo con el grupo de médicos continuamente. Entonces, lo único que estoy hablando aquí es sobre la alimentación sin ningún tipo de ayuda ergogénica o suplementación. Veremos que en determinadas épocas de la temporada, en función del tipo de esfuerzo que estás haciendo, el tipo de entrenamiento, si estás metido ya en mucha competición, sí habrá una suplementación para complementar aquello que no se puede obtener a través de una alimentación. ¿Cómo suele ser la dieta equilibrada? Hemos dicho que debe de tener una serie de porcentajes de esos macronutrientes, micronutrientes, pero tenemos en cuenta lo que es la pirámide de consumo de alimentos. ¿Esto qué viene a decir? Esto puede ser tanto para un deportista como para una persona normal. ¿Qué cantidad debemos tomar de cada uno de esos alimentos? Y tenemos aquí el consumo diario y el consumo ocasional de ese tipo de alimentos, ¿vale? Como experiencia también con el equipo Movistar
algo que también teníamos claro era qué tipo de alimentos debía haber en el autobús. Y a partir de ahí se hizo un listado de qué alimentos podían estar o qué alimentos no debían de estar. Y lo que eran los masajistas eran los que controlaban ese tipo de alimentos. Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final puede haber que haya determinados alimentos que no son positivos para una correcta recuperación. ¿Vale? Y no solamente para eso, sino para un aumento de esa grasa corporal, entre comillas, ¿vale? Porque tener en cuenta el gasto calórico que tienen estos deportistas, pero que no mejoran lo que es su rendimiento deportivo. En todo caso, incluso lo puede perjudicar. Aquí vemos los pesos o raciones de grupos de alimentos, porque nosotros no hemos querido en ningún momento decirle tienes que tomar 200 gramos de tal, de carne roja, de 100 gramos de manzana. No, lo que hemos dicho es las cantidades o las proporciones que deben de tomar más o menos en cada uno de los días. Se trata de un nivel educativo. Distribución racional de la ingesta calórica. O sea, tenemos que obtener una cantidad de energía al día por nuestra ingesta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esas tomas? 3 tomas, 4 tomas, 5 tomas, lo ideal son 5 tomas. 5 tomas y en estos porcentajes. Un 25% en el desayuno, un 10% en media mañana, 25-30% en el almuerzo, 10% en la merienda y un 20-25% en la cena. Cuidado, hay que adaptar las situaciones en función del horario de entrenamiento y la posibilidad que tienen de realizar estas ingestas, ¿vale? A partir de ahí entramos en cómo debe ser la alimentación antes, durante y después de lo que es ese entrenamiento o competición. Hemos dicho que la recuperación no es justo al terminar el esfuerzo, la recuperación se realiza ya antes de empezar. Os pongo un ejemplo. Si vosotros tenéis que recuperar una cantidad de agua perdida durante el ejercicio, primero tenemos que ver que los niveles de agua antes de empezar el ejercicio sean los adecuados. Si ya empezamos con unos niveles de hidratación por debajo de lo ideal, ¿qué es lo que ocurre? Con el esfuerzo van a bajar más y llega un momento en que se puede producir la deshidratación. Si nosotros controlamos que antes los niveles sean adecuados, durante también y al final también, tenemos ese compendio de una correcta hidratación. Lo mismo ocurre con cualquiera de los macronutrientes. Si ya partimos con unos niveles de glucógeno por debajo de lo ideal, ¿qué es lo que ocurre? Y encima no somos capaces de tirar de esas grasas, pues antes se llegará a la eliminación de ese glucógeno muscular. Si no se reponen, más caen y por lo tanto llega la fatiga y una disminución de rendimiento deportivo. Entonces, antes de los días de competición, antes de la competición, durante la semana previa, hay que conseguir obtener unos niveles adecuados de hidrato de carbono, o sea, que nuestros niveles de glucógeno estén a tope. Y por otro lado, mantener bien la hidratación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se busca que los días previos es importante a que la dieta sea en base o rica en hidratos de carbono, entre un 65 y un 75%, un 15-20% de grasas y un 10-12% de proteínas. O sea, hemos aumentado un pelín más lo que es la ingesta de hidrato de carbono. Pero lo que he dicho al principio de la charla, no hay que llegar a la última semana para realizar una buena o correcta alimentación. Esto se debe ser una serie de hábitos que en cualquier momento lleva de tener esos niveles correctos. Y que cuando llega la competición se pueden incluso mejorar un poquito más. La comida antes de la competición debe ser rica en hidrato de carbono. Pero cuidado, muchas veces nos encontramos que hay ciclistas que antes, la comida previa a esa competición, no se come un plato de hidrato de carbono, de espaguetis. Se comen 2 si hace falta. Pero cuidado, hemos dicho también antes que los niveles de glucógeno tienen un máximo. Por lo tanto, por mucho más hidratos de carbono que le pongamos, no se van a seguir llenando esos niveles esos almacenes de glucógeno. Por lo tanto, lo que puede prevenir más bien es no se llenan los niveles de glucógeno porque ya están a tope, no puedes aumentarlo y sí puede dar algún tipo de problema a nivel gastrointestinal o de llenado. La ingesta antes de la competición será rica en hidrato de carbono, pobre en grasas
en proteínas y en fibras. Se evitarán comidas muy condimentadas y hay que evitar experimentar con alimentos o platos nuevos. O sea, a nadie se le debe de ocurrir antes de una competición probar un plato nuevo. O sea, hay que ir a lo seguro, porque tienes que controlar que no vayas a tener ningún tipo de problema una vez que has ingerido ese plato. Sobre todo si la competición es importante y te estás jugando algo importante. Los experimentos se deben de hacer, en todo caso, en los entrenamientos. Y si va bien, lo utilizamos en competición. Debe realizarse 3 horas antes de la competición para que se produzca correctamente ese proceso digestivo. ¿Qué es lo que ocurre con la digestión? Con la digestión, en el momento en que tú estás realizando la digestión, prácticamente casi toda la sangre del organismo va a la zona del estómago, donde se produce el proceso digestivo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros empezamos a realizar actividad física? Que la sangre tiene que ir a las extremidades. Por lo tanto, se libera sangre de esa zona donde se está realizando el proceso digestivo y ¿qué es lo que se produce? Un corte de digestión. Por lo tanto, problemas. Alimentación durante la competición. Hemos dicho ingesta de hidrato de carbono, tomarlos a un ritmo de 40-60 gramos por hora aproximadamente. Pues esto lo vamos preparando en lo que son los bidones y vamos viendo que, o procurando que esa ingesta sea de esos 40-60 gramos por hora. Las bebidas deportivas son muy adecuadas porque sirven para reemplazar la pérdida de electrolitos, ¿vale? Y de líquidos. Pero cuidado, ¿en qué proporción? ¿Hablamos de las bebidas isotónicas? ¿Hablamos de las bebidas hipertónicas? ¿O las bebidas hipotónicas? Lo ideal son bebidas isotónicas y, si me apuras, hipotónicas. Todo lo que sea una bebida ricas en electrolitos produce problemas gastrointestinales. ¿De acuerdo? Y también tener cuidado con esto porque la gran mayoría de las bebidas que hay en el mercado suelen ser hipertónicas, aunque ponga que son isotónicas. Esto es como todo. En Granada, en las tapas, te ponen bastante cantidad de sal. ¿Para qué? Las tapas son gratis, pero la bebida no. Entonces te los ponen bastante saladas para que pidas bebida. ¿De acuerdo? Esto igual. Alimentación después de la competición. Al terminar el ejercicio, durante los 30-40 primeros minutos, es lo que se llama la ventana de la oportunidad. ¿Y en qué consiste esa ventana de la oportunidad? Pues que tienes los picos de hormonas de crecimiento a tope para poder coger, si tienes esos nutrientes, y poder utilizarlos. ¿Utilizarlo en qué? En reponer todo aquello que se ha desgastado. Conforme va pasando el tiempo, a partir de esos 40 minutos, esos picos de hormona de crecimiento disminuyen. Por lo tanto, tú le puedes dar todos los nutrientes que tú quieras, que si no tienes esa hormona de crecimiento, que es la que realiza la recuperación, por lo tanto, no se produciría. Hay que tener un equilibrio. Hay que tener pico de hormona de crecimiento a tope y también tener en el momento necesario los nutrientes para poder construir. El objetivo es reponer la reserva de glucógeno hepático y muscular y las pérdidas de líquido. ¿Cómo son las comidas adecuadas? Pasta, fideos, arroz, patata cocida, lo que comentaba Miquel antes. Justo al terminar la etapa, ¿qué estaban haciendo los ciclistas? Tomándose el recovery. Es un batido donde tiene hidratos de carbono en un porcentaje y proteínas en un porcentaje, con el fin de recuperar todas las pérdidas que ha habido. Se tomaban ese recovery, se iban a la ducha en el autobús y cuando volvían de la ducha se tomaban un plato de arroz con zanahorias cocidas. ¿Por qué zanahorias cocidas? Porque aumenta su índice, es un alimento con un índice glucémico bastante alto y por lo tanto rápidamente sirve para reponer. ¿De acuerdo? Comidas a evitar después de un entrenamiento, de una competición para la recuperación. Los alimentos grasos, la fritura, los rebozados, los estofados, los bollerías. ¿Por qué? Porque enlentecen la reposición de hidratos de carbono y pueden producir molestias gastrointestinales. ¿De acuerdo? O sea, si tomamos grasas, no beneficia en lo que es la absorción de los hidratos de carbono. La hidratación, a pesar de que el agua es un nutriente que no aporta energía, es fundamental
porque es muy importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque regula la temperatura corporal mediante la sudoración, lo que habíamos visto antes. Un aumento de temperatura que provocaba aparición de fatiga. Entonces el agua hace que no se produzca esto. Transporte de nutrientes de células y en los productos de desechos desde las células, tanto para la utilización como para la excreción. Y participa en todas las reacciones químicas del organismo. Elemento fundamental. ¿Cuándo debemos beber? Lo hemos dicho antes. Para la recuperación. Hay que beber antes, durante y después. ¿Cualquier tipo de bebida? No. ¿Agua sola? No. Porque aparte el agua lo que produce es una diuresis, o sea, la evacuación de ese agua y por lo tanto no se produce una rehidratación. Hay que tomar una serie de bebidas con una serie de elementos que provoquen esa correcta rehidratación. ¿Qué cantidad de agua es necesaria? Pues se puede decir que X mililitros de agua corresponderían aproximadamente a la cantidad en kilocalorías necesarias dividido entre 2. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona tiene un gasto calórico de 3.000 kilocalorías al día, ¿cuántos mililitros de agua debería tomar? 1.500. 1.500 es 1,5 litros. Si nuestro gasto energético es de 4.000 kilocalorías, 2. Si son 7.000, 3,5. ¿Cuándo? Antes, durante y después. ¿Cuánto y cómo? Antes del entrenamiento de la competición, en condiciones normales, de 250 a 500 mililitros de agua, 1 hora, 2 horas antes de empezar lo que es el esfuerzo. Y en ambientes calurosos y húmedos, pues, ¿qué hemos dicho? Hay proceso de sudoración, hay mayor pérdida de agua, por lo tanto debemos aumentar esa ingesta de agua, que son de 500 a 1.000 mililitros con sales minerales durante la hora previa, antes de empezar la actividad. De unos 200-250 mililitros cada 15 minutos. O sea, tampoco se trata de coger y beberte el litro y medio del tirón, sino que debe de ser progresivamente. Durante el entrenamiento, tomar 200-300 mililitros de líquido cada 15-20 minutos. En ambientes calurosos aumenta la ingesta. Deben tener un nivel calórico entre 80 y 350 kilocalorías litro. ¿Quién da ese nivel calórico? Los hidratos de carbono. ¿Vale? Incluir sodio. ¿Qué es lo que perdemos con la sudoración? Perdemos agua y perdemos electrolitos. Pues debemos tener recuperación de esos electrolitos. ¿Cómo? Pues poniendo sodio, poniendo potasio, poniendo incluso magnesio en ese tipo de bebida. Realmente las bebidas de recuperación no solamente tienen hidrato de carbono y proteínas, tienen hidrato de carbono, proteínas, vitaminas y minerales. ¿Vale? Después del entrenamiento o competición, seguir bebiendo de forma gradual. La bebida debe tener un buen sabor y tomada a una temperatura entre 5 y 15 grados, porque facilita su consumo, no entra lo mismo a una temperatura que otra, ¿vale? Y debe contener hidrato de carbono, proteínas, sodio y potasio. Contenido calórico, lo que habíamos dicho anteriormente. Algunas consideraciones sobre la hidratación. Una deshidratación del 2%, hemos dicho que aumentaba la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Una deshidratación del 5% lo que provoca es una disminución del rendimiento deportivo entre un 20 y un 30%. O sea, es algo bastante importante. Cuando aparece la sensación de sed, es que ya estamos deshidratados. No es un mecanismo que te dice, a partir de ahora te estás deshidratando, ponte. No, ya estamos deshidratados. Por lo tanto, hay que prevenir no llegar a esa sensación de sed. La bebida debe tener un sabor agradable, lo que facilita la ingesta de mayores cantidades. Las bebidas con gas se deben consumir en una menor cantidad, ¿vale? Porque disminuye lo que es la rehidratación. Y los líquidos con mayor contenido energético pasan más lentamente del estómago al intestino. Por lo tanto, lo que hemos dicho, más lentamente son los hidratos de carbono complejos. Los simples son más rápidos de utilización, de digerir y de utilizarse. El agua pura no es una bebida ideal, hemos dicho que aumenta lo que es la diuresis, mejor agua con electrolitos, hidrato de carbono, proteínas.
y la presencia de glucosa en una bebida de rehidratación aumenta la absorción, pero no solamente si tenemos un solo tipo de hidrato de carbono, si tenemos varios tipos de hidrato de carbono, mejora incluso la rehidratación. Por eso se suele utilizar también hidrato de carbono como glucosa, fructosa y polímeros de glucosa, un compendio, ¿vale? No utilizar bebidas que contengan más de 100 gramos de hidrato de carbono por litro. La presencia de glucosa en una bebida de rehidratación aumenta la absorción, y el uso de varios hidratos de carbono es lo que hemos dicho, favorece la rehidratación. Con esto llegaríamos a lo que son las pautas básicas a tener en cuenta en cualquier tipo de alimentación o de aspectos nutricionales. Por un lado, ¿cómo debe ser? Hemos dicho, haciendo un resumen, suficiente, o sea, evitar la saciedad versus ansiedad. Hay determinadas personas que en lugar de comer engullen, ¿vale? Y eso es por ansiedad. Hay que ir, pues tener simplemente esa saciedad, llegar a esos niveles adecuados de ingesta calórica. Realizar comidas más frecuentes, en lugar de 3, realizar 5 comidas. Adaptar las comidas al horario del entrenamiento y la competición, otro aspecto que hay que tener en cuenta. Controlar las grasas, mejor las insaturadas que las saturadas. Incorporar fibras, no en todas las comidas, pero debe de haber al menos unos 25 gramos de fibra al día. ¿Y eso qué es lo que favorece? Pues que evita los movimientos peristálticos del intestino, ¿de acuerdo? Limitar los azúcares simples. Bueno, debemos limitar siempre y cuando veamos en qué momento lo estamos haciendo. Si estamos haciéndolo antes de una competición, pues obviamente limitamos esos hidratos de carbono simple. Pero en una última parte de una competición, a lo mejor es necesario. Incluso, por ejemplo, en mountain bike, que sabéis, en mountain bike olímpico, hay un bidón en cada vuelta aproximadamente, ¿vale? Y la última vuelta o vuelta y media se utiliza un bidón donde lleva exclusivamente Coca-Cola. No se trata de hacer publicidad, lo que se trata es de que es un alimento, una bebida con un alto índice glucémico. Si vosotros cogéis una Coca-Cola y la ponéis a que se evapore, veréis la cantidad de azúcar que queda abajo. La cantidad de azúcar que se ingiere por cada lata de Coca-Cola. Ahora no estoy en contra tampoco, cuidado. Lo que digo es que hay que utilizarla en el momento adecuado. Controlar la ingesta de sal para evitar que aumente la tensión corporal. Limitar la ingesta de alcohol también. Proteínas, lo que habíamos dicho, entre 0,81, 1,4, 1,8 en función del tipo de actividad o del tipo de deportista del que estamos hablando. Disfrutar de la comida, la palatabilidad. O sea, siempre que podamos vamos a utilizar una comida que sea agradable. Con esto enlazo con lo que comentó Miquel anteriormente. Ellos, los ciclistas del equipo, lo que se quejaban era que en una vuelta de 3 semanas, a la tercera semana estaban prácticamente hasta las narices de comer la misma barrita, comer el mismo gel y por lo tanto ya casi no le entraban. Es más, muchos de ellos decían que la sacaban para comérsela y decía y la volvían a guardar. Por lo tanto, no se iba a producir esa recuperación. ¿Qué es lo que se hizo? Pues con la Universidad de Granada, con el cocinero del CAR de Sierra Nevada, el cual es nutricionista, el cual está haciendo el máster de alto el máster de nutrición, o sea, una persona formada. Se hicieron una serie de barritas que se utilizaron para ese tipo de vueltas. Es preferible adaptar un tipo de alimento y que lo tomen a que lleguen y no tengan ese gusto ya por utilizar la barrita y no tomarlo. Llevar a cabo una correcta hidratación, lo que habíamos dicho de la cantidad de agua y con ese tipo de electrolitos. Uso racional de la suplementación y de las ayudas ergogénicas. Hay que utilizarlas en el momento de la temporada que sean adecuados y siempre también con la prescripción médica. Realizar una masticación completa de los alimentos, es lo que habíamos dicho también antes. El primer proceso digestivo se produce en la boca, con la masticación. Si no masticamos, llegan al estómago y para romper esas cadenas se necesita más tiempo. Tener en cuenta las grasas.
que tienen una digestión más lenta, no solamente en la comida previa a la competición, sino incluso en la cena. Si tú tomas una comida bastante rica en grasas, eso enlentece la digestión y si inmediatamente te vas a dormir, ¿qué es lo que ocurre? Que no eres capaz de conciliar el sueño, estás molesto. ¿Vale? La siesta se debe realizar no tumbados, sino recostados sobre el lado derecho. ¿Por qué? Porque eso evita la salida de los alimentos del estómago. Y ya no os digo nada, pues aquellos que en lugar de siesta pues se echan 3 horas con gorrito, bajada de persiana y orinal. ¿Vale? Evitar bebidas hipertónicas, porque puede producir distracción del agua y diarrea. Tomar bebidas isotónicas y, lo que habíamos dicho, incluso hipotónicas. Evitar bebidas excesivamente frías, mejor a temperatura ambiente. Última comida previa a la competición, ¿cuándo la debemos realizar? 3 horas antes. Dar tiempo para que se produzca totalmente ese proceso digestivo. Estas serían las pautas básicas que deberíamos tener en cuenta. Y ahora lo que sí os quiero explicar es cómo se ha hecho desde el momento en que te llega un deportista y te dicen, yo quiero controlar, a ver qué tal lo estoy haciendo con mi alimentación. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Esa fase que se realiza. Por un lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es igual que cuando nos llega un deportista y nos dice, queremos que me entrenes. Quiero que me entrenes. ¿Qué es lo primero que debes conocer o saber? Conocer cuál es el punto inicial de ese deportista. Pues aquí con la alimentación exactamente lo mismo. ¿Cómo estoy? Pero ¿cómo estoy respecto a quién? Respecto a un grupo de referencia, lo veremos ahora con el tema de composición corporal también, donde debe estar esos niveles adecuados, ¿vale?, de grasa corporal. Y por otro lado, si ya tengo valores de referencia anteriores míos, pues ¿cómo estoy con respecto a mí mismo? ¿Qué debemos realizar en ese proceso de valoración del estado nutricional? Pues por un lado, evaluación antropométrica y composición corporal. Por otro lado, análisis de los hábitos alimenticios. Y por otro lado, determinación del perfil nutricional. Y una vez visto esto, vemos si es necesario realizar o plantear una dieta o no hacerlo. ¿Vale? Entramos en cada uno de ellos. Evaluación antropométrica o de composición corporal. Bueno, nosotros lo que utilizamos es el método antropométrico. Hay otros métodos que se pueden utilizar, ya sea bioimpedancia, ya sea mediante un escáner, una resonancia magnética, todo va aumentando el coste, ¿vale? Como ha dicho Miquel antes, por unos 50-60 euros, cualquier persona puede comprar el material necesario para realizar esa evaluación antropométrica. Lo que sí hay que tener es preocuparse por tener el conocimiento necesario para ver dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y tener práctica. Pero es algo que podéis hacer cualquiera de vosotros, ¿vale? Conociendo el peso, la talla, una serie de pliegues de perímetros y de diámetros, podemos obtener nuestra valoración de composición corporal y tener también unos datos antropométricos que nos dan mucha información de cómo es nuestra evolución, cómo empezamos y cómo es nuestra evolución a lo largo de la temporada. Y eso está relacionado con el entrenamiento y con la alimentación que estamos llevando a cabo. Obtenemos una planilla de este tipo. Esto es una planilla nuestra hecha también con un Excel, ¿vale? De hecho hay algún compañero aquí que todavía no ha conseguido poner el punto en la somatocarta después de 2 años, pero bueno, intentaré explicárselo cuando termine, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una serie de datos que hemos tomado. Como vemos, hay muchos datos, pero no hay que tomar todos. Tomamos los que necesitemos, de pliegues, de perímetros y de diámetros. Y una vez que tenemos esto, obtenemos una serie de resultados. La composición corporal y, por otro lado, la somatocarta, que es la representación gráfica del somatotipo. ¿Esto qué quiere decir? Composición corporal. La composición corporal es la distribución de nuestra masa corporal total en diferentes tipos de tejidos. Tejido graso, tejido óseo, tejido muscular y tejido residual, que es lo que se considera pues lo que no es ni grasa, ni músculo, ni hueso. ¿Vale? En función del sistema o la metodología que utilicemos. ¿Qué viene a decirnos esto? Pues realmente hacemos esa evaluación y decimos, pues este corredor tiene un 10,78% de grasa. ¿Y eso qué está? ¿Bien o mal? Cuidado con esto. Os puede llegar un deportista y decir,
Yo tengo un 11% de grasa. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué diríais? Depende. Lo más prudente es decir siempre depende. ¿Por qué? Porque depende con qué fórmula se ha utilizado para obtener ese valor. Si tú utilizas esa fórmula, por ejemplo, con la de Follner, pues un 11%, bueno, debe estar entre un 9 y un 11 aproximadamente. Pero sí ocurre que es una fórmula que han utilizado, que es la de Jackson and Pollock, que debería estar ese valor, debería ser un 7, un 8%. O sea, hay que tener muy en cuenta con qué fórmula estás utilizando para realizar ese cálculo. Y la gran mayoría de las veces cuando vas a los centros de medicina deportiva no te lo dicen, te dan un valor bruto. Bueno, si os dan ese valor bruto, le podéis preguntar o bien decirle que os den los valores individualmente que han obtenido y tú ya utilizas la fórmula que tú quieras. Lo importante es que siempre lo valores con la misma fórmula, ¿vale? Es más, yo últimamente ya no utilizo lo que son los porcentajes. Una vez que yo ya he hecho la evaluación esa inicial, prefiero quedarme con los kilos realmente, los kilos de grasa y los kilos de músculo. Y darle al deportista que se hace varias evaluaciones a lo largo del tiempo y decirle, pues lo que tienes son 300 gramos menos. Tu peso son 300 menos. ¿Pero de qué? ¿Es de grasa o es de músculo? Vamos a verlo. Y esto es el valor que te lo da. ¿De acuerdo? Y por otro lado, lo que es el somatotipo. El somatotipo, lo que te viene a decir es cómo es tu distribución corporal, ¿vale? O sea, más que tu distribución corporal es tu forma corporal. Si eres más tendente a lo que es tener un ser endomorfo, ectomorfo o mesomorfo, o sea, más tirar hacia lo que es a nivel músculo-esquelético, que sería la mesomorfia, a tener un predominio de la circunferencia sobre las longitudes, que sería lo que es la endomorfia, o a tener una preferencia de las longitudes sobre la circunferencia, o sea, longilíneo, que sería la ectomorfia. ¿Qué quiere decir esto? Ectomorfia, yo lo traduzco como menos cantidad de grasa corporal. Endomorfia, mayor cantidad de grasa corporal. Mesomorfia, mayor cantidad de nivel musculoesquelético. Y eso nos da una información. Por ejemplo, es este punto de aquí. Aquí estaría la ectomorfia, endomorfia y mesomorfia. Si tiramos hacia la derecha, pues estaremos perdiendo grasa. Si tiramos hacia la izquierda, ganando masa grasa. Y si tiramos hacia arriba, un componente musculoesquelético. Tenemos este valor aquí y ahora resulta que los mejores deportistas de nuestra especialidad están en este punto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Desplazarnos hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, perder masa grasa y aumentar masa muscular. Eso sí tenemos la referencia de esos deportistas, pero es que a mí me interesa mi propia referencia y a lo largo de la temporada lo voy a hacer varias veces y ver cómo se va desplazando ese punto. ¿De acuerdo? Importante saberlo, cómo te encuentras en el nivel de máximo rendimiento deportivo o cuando empiezas al principio de temporada, cómo te vas desplazando. Por otro lado, análisis de los hábitos alimenticios. Es decir, un cuestionario en el que se hace una serie de preguntas sencillas. ¿Cuántas comidas realizas al día? ¿A qué horas? ¿Qué tipo de comidas haces? ¿Qué cantidad de hidratos tal consideras que comes? O sea, tener una serie de cuestiones que nos digan cuáles son nuestros hábitos. Intentar ver si hay alguno que se puede mejorar e intentar mejorarlo. ¿Vale? Y por otro lado, si queremos ir ya mucho más concretos, determinación del perfil nutricional. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para calcular ese perfil nutricional? El perfil nutricional es saber qué cantidades tengo o ingiero de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas en cada una de las tomas, de vitaminas, de minerales, de agua, o sea, todo. ¿Y cuál es nuestro balance energético? ¿Qué energía consumo y cuál gasto? ¿Cuál es nuestra tasa metabólica? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que le hacemos es hacer un registro de 7 días, por un lado, de todos los alimentos que ingieren, lo más detallado posible. Si saben la cantidad en gramos, que lo pongan, y si no, pues la medida casera. Puede ser un vaso de vino o una copa o un tal, que te lo especifiquen lo máximo posible. Y ponerlo ahí. Y por otro lado también la actividad que haces.
no solamente la actividad del entrenamiento, sino la actividad durante las 24 horas, los 2.440 minutos. Por ejemplo, conducción del coche, 20 minutos para ir a donde voy a empezar a entrenar. Pues conducir, aseo personal, hacer la cama. Y con esto lo que valoras es el gasto energético. ¿Vale? Una vez que ya tenemos esto, esta encuesta rellenada, lo metemos en un software de nutrición, ¿vale? Puede ser este o puede ser otros, en los cuales ya nos va a salir una serie de resultados específicamente. Y aquí tenemos la cantidad de macronutrientes, de micronutrientes, la cantidad de colesterol, de la manera más concreta posible. ¿Vale? Y el balance energético. ¿Vale? Lo consumimos, lo que gastamos y el balance. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? No vamos a tomar todas las determinaciones, pero sí cogemos algunos aspectos básicos. Por ejemplo, ingesta de proteínas en el límite superior de lo recomendado, insuficiente ingesta de hidratos de carbono, adecuado aporte calórico, las comidas se realizan adecuadamente las 5 tomas y en los porcentajes que se requieren. O sea, le damos una serie de información, pero ya no solamente la serie de información. A partir de ahí tenemos la capacidad de pasar que los nutricionistas elaboren una dieta. ¿Una dieta en función de qué? De sus necesidades. Y muchas veces el ciclista no solamente te dice, hazme una dieta, sino están demandando que le hagas una dieta para un entrenamiento de alta intensidad, para un entrenamiento de marcheta o para un día de recuperación. Y en función de eso, ellos van adaptando. ¿De acuerdo? Y aquí vemos a nivel de antropométrico, vemos como por ejemplo, esto es una evaluación inicial de uno de los corredores y estos son las diferentes evaluaciones que se han ido haciendo a lo largo de la temporada y ver cómo se va desplazando, qué efecto tiene el entrenamiento y la alimentación sobre su composición corporal o sus variables antropométricas. ¿De acuerdo? Y esto nos dará bastante información. ¿Cuándo lo hemos hecho? Estas valoraciones, pues en punto importante, tampoco se trata de tener una fecha fija, pero por ejemplo han ido a hacer una estancia en altitud antes de la Vuelta a España, pues se le ha hecho la valoración antropométrica antes del primer día que llegaban y el último día que se iban, para ver qué efecto ha tenido ese entrenamiento o incluso la altitud. Cuando estaban en altitud se sabía que había un mayor desgaste proteico, por lo tanto se le aumentaba un poco lo que era la ingesta proteica, para que mantuvieran los niveles. O sea, se ha ido siguiendo a lo largo de la temporada un seguimiento de estos corredores. Por ejemplo, aquí vemos uno de ellos, el 13 de noviembre, el 12 de enero, en mayo, por ejemplo, cuando llegó a la Sierra Nevada y 19 días que estuvo después, y qué efecto hubo. ¿Vale? Y por mi parte, muchas gracias por la atención, y si tenéis alguna cuestión... ¿Me pasa? ¿Me pasa? ¿No te importa te pones de pie para que se oiga un poco mejor? Es que me parece que este micrófono anula aquel. Sí. Tras un esfuerzo durante, entonces he dicho que hay que consumir alimentos con un índice semi-4 y cuanto más alto mejor para la recuperación de glucosa. No. Lo que he dicho que es, después de realizar un esfuerzo, durante esos 40 primeros minutos, lo que hay que tomar son los nutrientes necesarios para recuperar. ¿Qué tipo de nutrientes se toman? Hidratos de carbono, en un porcentaje de un 60% aproximadamente, de proteínas, y va dentro de ese recovery,
de ese batido. Ese batido puede ser hidrato de carbono más simples o más complejos. No quiere decir que sean rápidamente hidrato de carbono simples. ¿Vale? También en cuanto a los técnicos en cuarto de los alimentos, ¿cuánto puede tardar en producir un pico de insulina? El pico de insulina, en cuanto el tema es que está en función de ese alimento. Si tiene un índice glucémico más alto, lo que quiere decir es que rápidamente se digiere y pasa a sangre. En el momento en que se ve que esos niveles de glucemia están por encima, bueno, los niveles de glucemia, ese nivel de glucosa en sangre está por encima de lo normal, es cuando se libera esa insulina. ¿Cuánto tiempo? Pues ya te he dicho antes, un ejemplo, por ejemplo, que te he comentado antes, es que inmediatamente el corredor que se tomó antes de una crono, ese alimento de índice glucémico alto, prácticamente al principio tiene esa chispa, ¿vale? Pero después inmediatamente se produce una hipoglucemia reactiva y con una duración de unos 10 minutos aproximadamente. Hay diferentes software. El software, por ejemplo, el NutriVet es un software. Hay otro que se llama Alimentación y Salud. Ahí ya está en función de las necesidades que tú tengas. Eso que esté en el mercado. Después hay otro que estamos desarrollando, que es el NutriGlobal, que lo estamos haciendo nosotros, en el cual nosotros todavía está en desarrollo y lo que pretendemos es ajustar al máximo posible. Porque el resto de programas informáticos lo que te dicen es si tu ingesta es moderada, intensa o leve, ¿vale? Pero no lo adapta tanto específicamente a las actividades que tú realmente realizas en el día, en ese recordatorio de actividades de 24 horas. Y a partir de ahí poder tener una mayor interacción. Sí, realmente, de hecho, aunque haya habido ese consumo de 8.000 kilocalorías, nosotros también hemos tomado datos en vueltas de Andalucía en determinadas etapas. La ingesta que realiza ese corredor llega a suplir esas 8.000 calorías. Esa ingesta no durante lo que es la competición, sino lo que tienes antes, durante y la reposición que haces tú después de terminar esa actividad. Suplementación es lo que he comentado antes. La suplementación que se lleva a cabo en conjunto con los médicos se realiza en función de en qué momento de la temporada, qué tipo de esfuerzos estás realizando y sobre todo en aquellos momentos en que hay mayor competición y menos recuperación, si se llega a la suplementación. Se llega a la suplementación que se tiene bastante controlada. ¿Cómo consumo muscular? Realmente, pues con un aporte proteico, es lo que hemos dicho antes, con el recovery, tiene hidrato de carbono y también tiene proteínas. Si hay una destrucción proteica, con esas proteínas que van dentro de esa alimentación, se suplen. Lo que pasa que también es cierto que en una vuelta de 3 semanas, continuamente el desgaste va siendo mucho más mayor y al final llegan a estar consumidos, porque ese aporte no llega a ser el adecuado, ¿vale? Has comentado algo sobre entrenamiento en ayunas. Sí. ¿Podrías decir cómo lo lleváis a cabo? El entrenamiento en ayunas es, obviamente, antes de haber realizado esa ingesta, ese desayuno, pues realizas un entrenamiento de unos 30-40 minutos a una intensidad moderada y siempre controlada. Por ejemplo, lo puedes hacer en rodillo, ¿vale? En la cual, al estar en ayunas, lo que hace es que el metabolismo todavía no está activado y lo que hace es empezar a tirar antes de las grasas, ¿vale? Y por lo tanto, vas adaptando al organismo a estar en esa situación. ¿Pero qué es lo que ocurre en ayunas?
que esos hidratos de carbono están en niveles bajos. Por lo tanto, al no tener tanto, empiezas a tirar antes de las grasas. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Sí, también depende del tipo de esfuerzo que estás realizando. Si, por ejemplo, es un día de marcheta que donde no has tenido un gran desgaste, pues no tienes que tomar ese recovery. Pero si han sido en competición o en entrenamientos que han sido bastante extenuantes, pues sí tomas ese recovery, ¿vale? Y lo que hay que aprovechar es inmediatamente después de terminar la competición o el entrenamiento. ¿Por qué? Es lo que habíamos dicho. Cuando se produce un gran desgaste de estructuras a nivel del organismo producido por ese ejercicio, el organismo que quiere producir esa homeostasis, o sea, quiere evitar pues que llegue, no que llegue la fatiga, sino que fallezca el propio individuo, o sea, intenta mantener los controles adecuados, ¿vale? Lo que hace es libera la hormona del crecimiento, está liberada al máximo después de un esfuerzo de intensidad. Por lo tanto, en ese momento es cuando tienes la hormona que es la que coge esos nutrientes y los transporta para ser utilizados. Por lo tanto, por eso es ahí donde hay que realizarlo.